Buenas tardes, señor presidente, compañeras y compañeros costarricenses. Llegamos al cierre de este año legislativo con la responsabilidad de mirar hacia atrás y reconocer lo que hemos construido desde la fracción de Liberación Nacional. No vengo a hacer un recuento vanidoso de números, sino a recordarles que detrás de cada proyecto de ley aprobado hay familias costarricenses que dormirán más seguras, que tendrán acceso a vivienda digna, que verán protegidos sus derechos fundamentales. Durante este 2025, la fracción de Liberación Nacional ha logrado convertir en ley de la República 72 proyectos de ley que beneficien a miles de costarricenses. Estas no son cifras para envanecernos, sino para afirmar que cuando una fracción trabaja con seriedad, con compromiso y con la mirada puesta en el bien común, los resultados hablan por sí solos. Porque seamos sinceros, en tiempos donde sobran los discursos, escasean soluciones, lo que cuenta no es quién grita más fuerte en las redes sociales, sino quién escribe mejores leyes en el plenario. Y mientras algunos han confundido el gobierno con un estudio de televisión, la fracción del Partido Liberación Nacional ha entendido que Costa Rica no se gobierna con ocurrencias diarias, sino con instituciones fuertes, leyes serias y trabajo constante, responsable. Hoy quiero ordenar por grandes temas nacionales una pincelada de lo que hemos hecho y lo que nos comprometemos a seguir impulsando. Y al mismo tiempo quiero contrastarlo con un poco de ironía, lo admito, con la actitud de un gobierno que parece haber elevado la reflexión eterna a política de Estado. Si hay un tema que desvela a nuestro pueblo es la seguridad. Madres que esperan con angustia a que sus hijos regresen a casa, comerciantes que bajan la cortina con miedo, comunidades que sienten que el crimen ha impuesto un toque de queda informal. Y frente a esa realidad, uno esperaría un gobierno concentrado, serio, ejecutando políticas contundentes. En lugar de eso, hemos visto conferencias de prensa, frases gastadas, culpables nuevos cada semana y muy pocos resultados. Desde la fracción del Partido Liberación Nacional decidimos no sumarnos a la terapia grupal de la queja, sino aportar herramientas reales al Estado costarricense. La diputada Montserrat Ruiz impulsó el expediente 25.232, ya ley de la República, que moderniza las reglas para que los allanamientos puedan ejecutarse las 24 horas del día, porque la criminalidad no marca tarjeta a las 4 de la tarde, ni pide permiso para delinquir solo en horario hábil. A esto se suma el esfuerzo de la diputada Dinora Barquero, con el expediente 24.933, una ley contra el uso indebido de distintivos de cuerpos policiales y de emergencias. En Costa Rica hemos visto criminales disfrazados de policías, de cruzrojistas, de bomberos, utilizando esa imagen para engañar, robar y secuestrar. La diputada Catherine Moreira impulsó el expediente 24.682 que sanciona la receptación de mercancías de alto valor. Esta ley golpea a quien reciba, compre u oculte bienes de alto valor provenientes de delito, enfrentará de 4 a 6 años de prisión. Es un mensaje claro. En Costa Rica, quien hace negocio con lo robado es parte del crimen, no un espectador inocente. Y la diputada Alejandra Larios promovió la ley 10.685 que sanciona el reclutamiento ilícito de personas menores de edad por parte de bandas criminales. Nos duele ver niños y adolescentes utilizados como escudos humanos, mensajeros de droga, cobradores de deudas, del narco. Es un paso firme para decirle al crimen organizado: nuestros menores no son cantera ni su ejército. Complementariamente, el diputado Dani Vargas impulsó la ley 10.422 que exonera del IVA al organismo de investigación judicial para la adquisición de bienes y servicios. Ese pequeño detalle fiscal se traduce en más recursos para investigación criminal, tecnología, peritajes, vehículos equipados, mientras el gobierno hace grandes anuncios sobre su mano dura.
contra el crimen, desde la Asamblea hemos hecho algo más útil, darle al OIJ herramientas reales para trabajar. Y finalmente, el diputado Rodrigo Arias promovió la reforma a la ley de opciones y naturalizaciones, expediente 23.800, para anular la naturalización de extranjeros con procesos penales por tráfico de drogas o lavado de dinero. Costa Rica no puede ser el país que otorga cédulas como escudos legales para capos internacionales. Con esta reforma, la nacionalidad deja de ser patrocinio para criminales y vuelve a ser lo que siempre debió ser: un honor que se protege, no un atajo para la impunidad. Mientras todo esto se aprobaba, el gobierno parecía muy concentrado en describir lo mal que está la seguridad, algo que ya sabíamos todos. Nosotros preferimos dedicarnos a cambiar esa realidad con leyes concretas. Ellos se enfocan en narrar el problema, nosotros en construir las soluciones. Ahora le corresponde al Ejecutivo ejecutar, coordinar, liderar con estas herramientas en la mano. Pero después de dotar al Estado de mejores leyes de delincuencia, sigue mandando. El problema ya no es el marco legal, sino la falta de voluntad y capacidad para aplicarlo. Por ejemplo, esta Asamblea Legislativa trabajó y aprobó el proyecto PROERI. Sin embargo, la gestión del gobierno para ejecutar estos fondos ha sido completamente deficiente. Costa Rica vive una paradoja dolorosa. Tenemos una clase media que lo da todo, que trabaja, que paga impuestos, que cumple con la ley, y sin embargo se ve cada vez más lejos de la vivienda propia, más asfixiada por deudas, más vulnerable a abusos del sistema financiero. Mientras el gobierno divaga sobre los modelos de desarrollo y organiza foros para hablar del costo de la vida, la gente lo que pide es algo mucho más sencillo: reglas justas. La diputada Katia Rivera lideró la ley 10.583, acceso a vivienda para la clase media, que moderniza el sistema financiero nacional para la vivienda y fortalece el BAMBI y reestructura el FONAVI. Con esta ley abrimos posibilidades reales de financiamiento habitacional para miles de familias que no calificaban ni como población de extrema pobreza ni como grandes ingresos. Es la gente que madruga, que paga alquileres altísimos y que aún así ve la casa propia como un sueño cada vez más lejano. Mientras tanto, el gobierno ha dedicado buena parte de su discurso a hablar de recortes y austeridad, sin explicar cómo se supone que una familia joven pueda comprar casa en un entorno de salarios estancados y costos crecientes. En la misma línea de protección al ciudadano común, el diputado Francisco Nicolás impulsó el expediente 24.517, que obliga a los jueces a aplicar de oficio la prescripción de deudas financieras. ¿Qué significa esto? Que los costarricenses ya no serán perseguidos por deudas que legalmente están vencidas, que los bancos financieras y bufetes de cobro ya no podrán prolongar indefinidamente la angustia de una familia por un crédito que el tiempo legal ya extinguió. Por otra parte, este servidor promovió el expediente 23.908, una ley que protege a las personas consumidoras en la custodia de su dinero ante fraudes bancarios. En un contexto donde el robo digital se ha vuelto pan de cada día, era inaceptable que la carga de la prueba recayera sobre la víctima. Con esta ley se invierte la carga. Ahora serán las entidades financieras las que deban demostrar que el cliente es responsable. Ya no bastará con decirle al estafado: usted dio la clave, usted se equivocó. Tendrán que probarlo. Es una defensa clara de la gente trabajadora que confía sus ahorros a un sistema que debe responder. Mientras Liberación Nacional defiende al consumidor y a la clase media con leyes, el gobierno se ha limitado a advertir de los riesgos por televisión, como si las familias pudieran defenderse solas contra mafias digitales internacionales. Una democracia se mide no solo por lo que dice su constitución, sino por cómo se protege a quienes menos poder tienen. En el Caribe Norte, el diputado Jason Valverde lideró el expediente 23.495,
que reconoce la propiedad de más de 30.000 personas que por décadas vivieron bajo la sombra de la inseguridad jurídica en terrenos inscritos a nombre de Habdeba. Esta ley devuelve la dignidad y certeza a familias que no podían acceder a crédito, que no podían mejorar sus viviendas, que vivían con el temor permanente al desalojo. Y en la agenda de derechos y justicia social, la diputada Paulina Ramírez impulsó el expediente 24.195, hoy la ley 10.654, ley para la mejora tecnológica y metodológica de las contrataciones en materia de obra pública. Esta ley obliga a que en toda gestión de obra pública se deban utilizar tecnologías que permitan un manejo más eficiente de los recursos y una ejecución más ágil de las obras. Mientras nosotros cerramos portillos de impunidad, el gobierno ha hecho algo muy peculiar: hablar mucho de mano dura, mientras acusa a otros poderes del Estado por la falta de resultados. Cada vez que las cifras asustan, se culpa al Poder Judicial, a la Asamblea, a la prensa, a la historia, a la geometría, y si nos descuidamos, hasta el clima. Lo único que no se ha visto es asumir plenamente la responsabilidad que implica gobernar con las herramientas que ya tiene y con las nuevas que este Congreso le ha dado. En materia de salud, la fracción del Partido de Liberación Nacional se ha concentrado en un objetivo esencial: atender padecimientos que por años fueron invisibles y prevenir muertes que podemos evitar. La diputada Andrea Álvarez promovió la ley 10.750, que establece un marco nacional para prevenir, detectar y atender los trastornos de la conducta alimentaria. Durante demasiado tiempo, niñas y adolescentes y personas adultas con anorexia, bulimia u otros trastornos similares fueron vistas como casos aislados, incomprendidos, a menudo acompañados de estigmas y burla. Mientras nosotros legislamos para salvar vidas, las que se consumen lentamente por trastornos alimentarios y las que dependen de una atención oportuna, el gobierno ha preferido quedarse en diagnósticos. Costa Rica es mucho más que un destino turístico. Es una nación con identidad, historia, tradiciones vivas y talento cultural. Sin embargo, por años hemos visto cómo la industria turística crecía sin que este crecimiento necesariamente se tradujera en más espacio para nuestra cultura. El diputado Luis Fernando Mendoza promovió el expediente 24.458, una ley para la promoción de la cultura costarricense en la actividad turística. No se trata de colocar una máscara en la recepción del hotel y dar el tema por resuelto. Se trata de integrar nuestra música, nuestra gastronomía, nuestras artesanías, nuestras danzas en la oferta al visitante. De esta manera el turismo deja de ser solo una estadística de llegadas internacionales y divisas para convertirse también en un instrumento de preservación de lo que somos como pueblo. Nuestra cultura deja de ser folclore opcional y se transforma en parte esencial del modelo de desarrollo turístico. Mientras esto ocurría en el Parlamento, el gobierno seguía midiendo el éxito del sector casi exclusivamente en números de vuelos y ocupación hotelera, a pesar de la caída que también se ha dado en este campo. Es importante, sí, pero un país que solo se vende por sus paisajes corre el riesgo de convertirse en un decorado vacío. Nosotros creemos que Costa Rica debe ofrecer al mundo algo más profundo: su alma, su historia, su diversidad cultural. El diputado Pedro Rojas impulsó la ley 10.804, que otorga a las municipalidades la potestad de promover, facilitar y realizar iniciativas para mitigar los efectos del cambio climático y restaurar el ambiente. Esta ley reconoce que la lucha contra el cambio climático no se libra únicamente desde los ministerios en San José, sino también desde los gobiernos locales, que conocen su territorio, sus ríos, sus cuencas, sus montañas y sus costas. La diputada Rosaura Méndez impulsó el expediente 24.738, que garantiza financiamiento permanente a las redes de monitoreo y geodinámico y meteorológico del país, el Instituto Meteorológico Nacional, el OPSICORI, la Red Sismológica Nacional, el Laboratorio de Ingeniería Sísmica, entre otros.
Mientras la fracción del Partido Liberación Nacional se asegura de que Costa Rica mantenga y fortalezca su capacidad científica y preventiva, el gobierno ha preferido ejercer un ambientalismo de micrófono, muchas declaraciones altisonantes en foros internacionales, pero poca claridad interna sobre cómo financiarán. Costa Rica sufre desde hace décadas un déficit grave en carreteras, puentes y mantenimiento vial. Basta con tomar cualquier ruta en temporada de lluvias para confirmarlo. Sin embargo, mientras el gobierno se especializa en anuncios de obras que luego se dilatan, nosotros nos ocupamos de asegurar recursos de forma clara y estable. El diputado José Joaquín Hernández impulsó una ley que destina recursos del impuesto de los combustibles para la construcción, aplicación de carriles y mantenimiento, ampliación de carriles y mantenimiento de puentes en rutas nacionales y cantonales. Esta medida no resuelve por sí sola el enorme rezago, pero sí da un paso fundamental, asegura una fuente de financiamiento específica para un problema estructural del país. Ahora corresponde al Ejecutivo y a las instituciones competentes traducir estos recursos en asfaltos de calidad, puentes seguros, rutas cantonales transitables. La ley ya está, lo que falta, como en tantas otras áreas, es gestión eficaz. Hay iniciativas de la fracción de Liberación Nacional que seguiremos impulsando con fuerza en el próximo periodo legislativo, en materia de seguridad ciudadana, agro y desarrollo regional, fortalecimiento de la educación pública, apoyo al sector productivo, simplificación de trámites. En el campo de la seguridad profundizaremos en proyectos para modernizar la investigación criminal, endurecer penas donde corresponda, especialmente frente al crimen organizado y la corrupción, y mejorar la coordinación entre instituciones. No descansaremos hasta dotar al país del marco jurídico más robusto posible, porque el miedo no puede convertirse en la nueva normalidad. En educación impulsaremos reformas que fortalezcan la calidad educativa, la formación docente, la innovación pedagógica y la infraestructura escolar. Mientras el gobierno se entretiene buscando culpables por los malos resultados en pruebas internacionales, desde Liberación Nacional seguiremos trabajando para asegurar que cada niña y que cada niño en cada rincón del país reciba una educación que les permita soñar sin límites. En el agro, acompañaremos a los productores nacionales que hoy se sienten abandonados. No basta con discursos sobre soberanía alimentaria si al mismo tiempo los pequeños agricultores se ven asfixiados por el crédito caro, la falta de asistencia técnica y la competencia desleal de importaciones, cosa realmente grave que está sucediendo. Nuestra agenda incluirá iniciativas para financiamiento más accesible, seguros de cosechas, infraestructura de riesgos y mercados más justos. Y en desarrollo económico seguiremos promoviendo una visión que combine responsabilidad fiscal con protección social, apoyo a la producción, simplificación de trámites y aprovechamiento de la innovación. No creemos en la falsa separación entre Estado ausente y Estado ineficaz. Creemos en un Estado serio, que regule donde debe, que protege a quien lo necesita y que crea condiciones para el crecimiento. A estas alturas del discurso es inevitable hacer un balance comparativo, aunque sea breve, entre lo que ha hecho la fracción del Partido Liberación Nacional y lo que ha dejado de hacer el gobierno. En seguridad, nosotros modernizamos allanamientos, fortalecimiento al OIJ, combatimos el reclutamiento de menores, la receptación de bienes robados y el abuso de distintivos policiales. El gobierno, en paralelo, perfeccionó el arte de los anuncios alarmistas y de las conferencias de prensa, donde siempre alguien tiene más la culpa, y mientras tanto los homicidios crecen exponencialmente, llegando a dolorosas cifras, acercándonos a ser el año con más homicidios en la historia de Costa Rica. En protección del consumidor y el ahorro de las familias, nosotros impulsamos leyes para prescripción de deudas y defensa ante fraudes bancarios. El gobierno, por su parte, ha preferido recomendar no dar claves por teléfono, como si eso fuera suficiente ante el crimen organizado digital. En justicia y derechos, nosotros reformamos la Constitución para proteger a las víctimas menores de edad, dimos propiedad a miles de habitantes en el Caribe Norte y cerramos portillos a la naturalización de criminales. El gobierno, mientras tanto, ha optado por
describir la crisis de la justicia como si no fuera parte de su responsabilidad liderar soluciones. En ambiente